Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Váyanse hasta el capítulo 23. Y voy a ser selectivo acá en la lectura. Es un capítulo largo. Después ustedes en casa pueden leer todo si les parece. Ojalá que sí que lo hagan. Pero me quiero enfocar en los individuos que fueron crucificados a los lados del Señor. Entonces voy a dirigir la lectura para enfocarnos en ese cuadro particular. El título es Locura o Salvación. Y entonces si ustedes se van hasta el versículo 26 y 27, dice, llevándole, esto es a Jesús, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Si ustedes se van al versículo 32, dice, llevaban también con él, insisto, se refiere a Jesús, llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Se saltan al verso 39 y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, gracias por tu palabra. Nos remonta a tiempos antiguos y específicamente al momento de la crucifixión, cuando tú, Señor, dabas tu bendita vida por todos nosotros. Te rogamos que nos lleves a reflexionar en lo que nos enseñan las Escrituras acerca de la cruz de Cristo. Para algunos, locura, para otros, salvación. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy estaba mirando un poco las noticias y apareció por allí la misa que se está haciendo en Roma. Y honestamente me pregunto yo, toda esa multitud de gente que está ahí, ¿cuántos realmente están tomando conciencia de lo que están haciendo? Sí, una vez por año van a la catedral allí en Roma y escuchan los discursos. Pero, ¿y mañana? ¿Y después la semana que viene? ¿En 2 semanas, 3 semanas? Nosotros todos los años, y esto creo que es reiterativo, cada vez que viene esta fecha lo digo, pero hoy separamos este tiempo para venir a esta congregación, o ahora nos sigue alguna gente por el canal. Magnífico, está todo bien, pero ¿y mañana qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con la cruz? ¿Qué vamos a hacer con el mensaje de esa cruz? A la tarde me fui a orar un rato
salí a caminar a un parque que está cerca de casa y había unos árboles tremendos ahí. Y escogí un árbol. Y entonces levanté los ojos y miré ese árbol e imaginé la cruz por un momento. Imaginé al Señor colgado en ese poste. Y trataba de imaginar los dolores por los cuales atravesaba el Señor Jesucristo en esos momentos. Basta una simple mirada sincera, sin prejuicios, intelectualmente honesta, hacia la cruz y toda nuestra percepción cambia por completo. Salimos transformados. No pensamos de la misma manera que cuando nos presentamos a ella. Para mucha gente, y esto es una cosa muy rara, pero les parece que la cruz es una mera superstición, un mito, una leyenda, un invento de un grupo de locos que vivieron hace 2000 años atrás y de alguna manera ese mito o esa leyenda tuvo arraigo en la psiquis de la sociedad y hombres con pericia lo que hicieron es tratar de mantener esa tradición por 2000 años. Y es por eso que hoy nosotros, locos, seguimos creyendo en esa absurda tradición de un palo y a una persona que clavaron en ese lugar un barbarismo, pero que de todas maneras es algo que no tiene ninguna trascendencia para nosotros hoy después de 2000 años de historia. En otras palabras, la cruz es un verdadero disparate. No vale la pena perder el tiempo en este mensaje y en todo lo que se hizo en ese lugar. Este asunto no es nuevo, esta manera de pensar. El apóstol San Pablo, hace 2000 años atrás, después de los sucesos de la cruz y de haber ascendido el Señor Jesucristo a la presencia del Padre, comenzó a plantar algunas iglesias en lo que hoy conocemos como el circuito Medio Oriente, y empezó a escribir algunas cartas para adoctrinar o enseñar a las iglesias que él había plantado. En una de las iglesias, en una ciudad llamada Corinto, en el sector, vamos a decir, greco-macedonio, en el sur, escribió algunas cartas, nos llegaron 2 nada más, parece que hay más, pero a lo menos tenemos 2 en la Biblia. Pero en la primera carta les dijo estas palabras que son muy interesantes. Porque la palabra de la cruz es locura. Cuando dice la palabra de la cruz es todo el tema en torno a la cruz, la predicación acerca de la cruz. Y no es tanto el tema de hablar de un palo, porque en definitiva eso es la cruz, es un poste cruzado con un andamio, una cosa en el medio y nada más. Pero el tema es quién está en esa cruz y qué hizo en esa cruz. A eso es lo que apuntaba el apóstol Pablo y los demás apóstoles, y eso es lo que venimos predicando hace 2000 años atrás. No estamos interesados en un palo, estamos interesados en lo que se hizo en ese lugar. De todas maneras, a la predicación apostólica, Pablo llegó a entender, a reconocer un hombre que analizaba la actitud de la sociedad en aquel entonces. Y a pesar de que este hombre predicaba y enseñaba a las masas en Corinto, notó que algunas personas tenían una respuesta. Y lo que respondían es, esto es una locura total. Esto es un disparate. Dice entonces Pablo, escribiendo a estas personas en Corinto, porque la palabra de la cruz o la predicación de la cruz es locura, pero locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es decir, los que hemos venido a los pies de esa cruz y hemos aceptado lo que se hizo en ese lugar, dice, es poder de Dios. 2 perspectivas ve el apóstol Pablo en la sociedad de aquel entonces, locura o poder. Todo eso centrado en la cruz. 2 puntos de vista totalmente opuestos. No los podemos conciliar bajo ningún punto de vista. Déjeme preguntarle una cosa, con toda sinceridad, no me tienen que responder, pero quiero que piense un momento, ¿locura o poder? ¿Cuál es la posición suya en cuanto al tema de la cruz?
Vaya pensando eso. Pablo escribe o hace una distinción en su percepción de las cosas y la mentalidad de la época en la interpretación de la cruz entre el hombre cínico, el ignorante, el hombre que piensa que tiene mayor inteligencia que los que creen en el mensaje de la cruz, igual que en la actualidad. A ver, seamos francos, hoy la gente que se burla de la cruz dice que aquellos que se acercan a la cruz con fe están perdiendo el tiempo, sufren de algún tipo de tara intelectual. Y entonces son atrapados por este negocio espiritual y entonces terminan creyendo en una superstición barata, en un mito. No ha cambiado mucho la percepción de la gente. El apóstol entonces notó eso, gente cínica cuando se trataba de la predicación de la cruz, y luego tenemos el otro sector que respondió favorablemente y por supuesto los beneficios fueron la misma salvación de sus almas según las promesas que dejó el Señor. Si la cruz ayer y hoy produce reacciones diferentes, ¿qué reacción produce en usted? Cuando recordamos esto, cuando estábamos cantando, ¿qué es lo que produce en nosotros? Para algunos produce un total rechazo, le dan la espalda al mensaje, a Jesús, la cruz y la historia misma. Y para otros, esperanza, una puerta abierta de salvación y vida eterna. La cruz, entonces, según la predicación de Pablo, es un medio seguro de salvación, según lo que escribió a los Corintios. Escribió otra carta a otra ciudad, la ciudad de Éfeso, que estaba en lo que se conoce como el Asia Menor. Hoy, en nuestra actualidad, eso sería Turquía, la región de Turquía. Y el apóstol Pablo va a hablar de la cruz, pero hace otro enfoque distinto. Y lo que va a decirle a esas personas es que Jesús, mediante la cruz, lo que hizo es reconciliar con Dios a ambos. En este contexto es judíos y gentiles, era la manera de clasificar la raza humana, judíos y no judíos, o judíos y gentiles. Entonces, reconciliar con Dios a ambos, a los hombres, ¿no es cierto?, con Dios, en un solo cuerpo, matando en esa cruz las enemistades. En esa declaración que hace el apóstol Pablo escribiendo a esta otra congregación, lo que está afirmando implícitamente es que el hombre está enemistado y separado de Dios. Porque si no fuese así, no hay necesidad de reconciliarlo con Dios. Así que todo vínculo y relación con Dios quedó fracturado, fragmentado, y la razón es porque el hombre está en pecado. Y el pecado es justamente lo que nos separa eternamente de Dios. Y entonces Jesucristo, nos dice Pablo, reconcilia al hombre, no importa a qué sector pertenezca, sea judíos o gentiles, dice a ambos los acerca y los reconcilia, establece la amistad, las paces con ese Dios que está enojado con el pecador y por supuesto su justicia demanda el juicio eterno del mismo. Y no solamente la cruz lo que trajo aparejado es la reconciliación con Dios, pero también la reconciliación entre los mismos hombres. Ya no hay judío y gentil, son un solo pueblo. Vivimos en una sociedad fraccionada donde existe vamos a decir, la fractura en las relaciones humanas. Nos engañamos con que hoy día vivimos en una sociedad progresista donde nos ponemos de acuerdo y tratamos de estrecharnos las manos, pero en realidad se estrechan las manos para meterse un puñal. Miren lo que está sucediendo en Europa. Hemos hablado, las Naciones Unidas se reúnen para ver si podemos tener consenso en este mundo y sin embargo en pleno siglo XXI estamos tirando bombas a la izquierda y a la derecha. Es una cosa increíble. Y ojo, no sé si esto va a aumentar en el futuro, no sé qué es lo que va a pasar. Lo que tenemos entonces es que el apóstol Pablo, en su teología, hablando a dos iglesias diferentes, nos deja claro que la cruz es un medio de salvación y por el otro lado nos dice que es un medio de reconciliación. En un caso la cruz produce burlas. Recuerden que dice Pablo que para algunos es locura, en cambio en otros resulta el acercamiento final con ese Dios del cual estamos separados.
Luego tenemos al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro también, después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, escribe una carta pastoral. Hay dos las que tenemos, a lo menos eso es lo que se ha preservado. Y entonces Pedro escribe a creyentes que están dispersos por cuestión de persecución. Y dice en el capítulo 2 de su primera carta, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. No los pecados sobre la cruz, sino sobre él, y él sobre la cruz. Él fue pegado, fue clavado en esa cruz. Él cargó nuestros pecados. Porque, ojo, cuidado, insisto con esto. Hoy tenemos la tendencia de contemplar la cruz como instrumento de muerte. El palo, esa cruz, ¿no? Pero perdemos de vista al hombre de la cruz. Y el fenómeno de ese instrumento no es el instrumento en sí, sino el que dio la vida en la cruz. A eso se refiere entonces Pedro cuando dice, llevó nuestros pecados. Jesús, no la cruz. Dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. A fin de que, o con el propósito de que muramos nosotros al pecado y vivamos ahora a la justicia. Porque por sus heridas, los clavos que perforaron su cuerpo, fuisteis sanados. Entonces, Pedro, también el teólogo de la época, lo que nos está mostrando es que la cruz es un medio de restauración espiritual. En un caso la cruz produce burlas, es una locura, es un disparate, es un mito. En otros una respuesta favorable. Teológicamente encontramos que se trata de un medio de salvación, se trata de un medio de reconciliación, y también un medio de restauración espiritual. Y sin embargo, a pesar de eso, es la actitud con que nosotros abordamos ese mensaje de la cruz y lo que se hizo en ese lugar, lo que otorga algún beneficio de ese evento histórico que ya hace 2000 años que se llevó a cabo en este mundo. Es la actitud que tú, amigo mío, tengas ahora, hoy, después de este mensaje, lo que va a hacer de esa cruz un beneficio real en tu vida. El escuchar el mensaje no va a hacer nada. El que usted vuelva mañana a las rutinas de todos los días no le va a beneficiar en absoluto. Es si usted va a aceptar la obra y la persona que dio su vida en ese lugar, lo que va realmente a cambiar y a transformar su vida. Por eso digo, si nos acercamos a esa cruz con una actitud, con una mente abierta y un corazón abierto, no podemos salir de ese lugar de la misma manera que llegamos. Pero cuidado con esto, porque llevar la cruz o mirar la cruz así nomás como un instrumento de, qué sé yo, una especie de amuleto, eso de hoy día la moda de tatuarse la cruz en el cuerpo o llevar una cruz en el cuello o colgada en una oreja, es muy común esto. O de repente tener la cruz colgada en la pared de la casa, otros la llevan en el espejo retrovisor del auto, un rosario con la cruz en la punta, no le va a ofrecer ningún beneficio en cuanto al alma se refiere. La gente piensa que eso les va a traer algún tipo de buena suerte. Otra vez es un amuleto. No, señor. Eso es una superstición. Eso es un mito. Pero lo que tenemos que hacer es mirar la obra y la persona que fue clavada en ese madero. Así que si nosotros miramos de esa manera equivocada esa cruz, entonces sí, es una locura pensar en la cruz en esos términos. El día que Cristo fue crucificado, según nos relata acá este hombre, 2 personas fueron crucificadas junto a él. 3 personas fueron crucificados. 2 maleantes, uno a la izquierda y otro a la derecha, nos dice Lucas, ahí en el verso 33. Y estos 2 individuos, cuando lo miramos un poco, son una fiel representación, en un sentido, de las personas que describe el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios. Uno de los ladrones considera que lo que está pasando en la cruz es una locura, es un disparate. En cambio, el otro, después de todo, termina entonces poniendo su fe en el Señor Jesucristo, que era la única esperanza que tenía en ese momento. Al fin y al cabo, ese hombre no se lo iba a poder bajar de la cruz. Ya está, llegó al final del camino.
Ambos individuos eran culpables ante la ley romana y por eso estaban condenados, son calificados ahí como malhechores. Y la palabra griega hace referencia a personas que cometieron todo tipo de males. O sea que no estamos hablando de hombres que hicieron algunas fechorías, sino que estaban dedicados a hacer todo mal. Eran unos delincuentes comunes que delinquían en lo más pequeño o en los más grandes. Eran hombres que vivían para hacer el mal. Merecían estar colgados en esa cruz, estos señores. La crucifixión fue una práctica muy antigua, no la inventaron los romanos. Y bueno, se hacía esta manera tortuosa de matar a una persona justamente para ampliar el tiempo, la duración de la agonía y amplificar los dolores durante el proceso de agonía. Yo no sé, no me puedo imaginar, me he clavado anzuelos, palos cuando era chico y me lo han tenido que sacar del cuello, clavos y una cantidad de cosas. Y los que han pasado por esa experiencia, la verdad no es nada grato. Bueno, imagínense lo que es que le metan unos clavos y, ojo, no le ponían anestesia a los reos para que aflojarles un poco el tormento. Al contrario, si podían pegarle más despacio y hacer producir dolor en la persona, mejor, porque se consideraba que merecían estos reos sufrir hasta las últimas consecuencias todos los males que habían traído a la sociedad. Los clavos eran tremendos clavos que tenían que sostener los cuerpos. Y no creo que los hayan lavado o desinfectado, probablemente ya estaban todos oxidados y a lo mejor utilizaban, no sé si no reusaban los clavos entre unos y otros, vaya a saber. Lo que hicieron los romanos es continuar la tradición de mortificar a las personas en esa forma. La única diferencia es que lo que hicieron es perfeccionar la crucifixión, tratando de dilatar la muerte de los reos para de esa manera aumentar la agonía de estas personas. Nos habla de la mentalidad macabra detrás del sacrificio de una persona en una crucifixión. Después de cierto tiempo, nos dicen los que han estudiado este asunto, para evitar que por alguna razón el reo que había sido crucificado, vaya a saber, se pueda zafar de los clavos o alguien le dé una mano y salga de la cruz, probablemente algo de eso sucedió, de lo contrario no se practicaría esto. Lo que agarraban era un tremendo mazo y le daban mazazos en las rodillas y se las partían, estando la persona todavía consciente. De esa manera, la persona entonces, si por casualidad lograba zafarse de alguna forma milagrosa, si me permiten la expresión, no se podía escapar. Ya tenía heridas graves, las piernas quebradas, esa persona, por más que se arrastre, no podía vivir mucho tiempo, estaba condenada a muerte. Y, óiganme, clavado a esa persona, rompiéndole las dos piernas, lo que hacía era sumar a la agonía y el dolor tortuoso, ahora el dolor de los huesos quebrados. La crucifixión se hacía en una forma pública, delante de toda la sociedad, justamente para que sirva de escarmiento al resto de la gente de cuáles eran las consecuencias de delinquir contra la ley romana. Si una persona cometía un delito en la sociedad judía, a menos que atentara contra la ley romana, no lo crucificaban. Por eso hubo toda una dilación y un problema para condenar a Cristo. Los gobernadores dijeron, arréglense ustedes, es problema de los judíos, ¿qué nos meten a nosotros? Hasta que al fin lograron convencer a los que representaban la ley romana de que este hombre estaba atentando contra el imperio. Y es por eso entonces que se decretó la muerte del Señor Jesucristo. La cruz estaba reservada exclusivamente para la lacra de la sociedad, los peores criminales. Y eso es lo que impactó más, el hecho de que Jesús haya sido contado con el peor de los hombres de la sociedad, la lacra. Y cuando nosotros leemos los evangelios, más allá de que crea o no crea en la religión cristiana, nos damos cuenta que acá hay un problema en este asunto.
Porque los documentos históricos no describen a Jesucristo actuando en algún tipo de subversión política o ideológica contra la sociedad, tanto judía como el Imperio Romano. Así que cuando uno observa los documentos dice, ¿pero qué es lo que está pasando acá? Y Jesucristo fue condenado, pero fue condenado no por error, sino deliberadamente como uno de los peores criminales de la sociedad. Solamente los criminales más acerbos, los más malos de la sociedad eran crucificados, no todos los criminales. Y no solamente eso, pero se agrava todavía la situación con el hecho de haber crucificado a Jesús con estos dos sinvergüenzas, pero a Jesús lo pusieron en el centro, no en el costado. En otras palabras, Jesús era el peor de los delincuentes que estaban a su lado. Lo que se quería mostrar a aquella gente es que este es el peor de los criminales. Estos son malhechores, merecen estar en la cruz y sufrir el oprobio y el dolor y la agonía. Pero este realmente colmó la medida y es por eso que se lo puso como ejemplo a la sociedad de un crimen de lesa humanidad, diríamos en términos contemporáneos. Lo que llama poderosamente la atención cuando revisamos los registros históricos es que la sociedad entera declaraba conscientemente a Jesús inocente. Los líderes religiosos, la casta religiosa, que en definitiva hicieron toda la presión sobre las autoridades romanas para que crucifiquen a este carpintero, lo declararon inocente. Otra vez lo sabemos porque los mismos registros sagrados nos narran la situación. Cuando se trajo a Jesús al concilio para ser juzgado, nos dice, por ejemplo, Mateo, él es el que relata este detalle, dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús con el propósito de entregarle a muerte. Y dice, y no lo hallaron. Es decir, a ver, si realmente Jesús era un delincuente como lo que describía su crucifixión, no hubiesen tenido ningún problema en la examinación de encontrar que este hombre es un hombre que merece la muerte. Pero pasaron la noche rebuscando y revisando con falsos testimonios inclusive, porque no podían encontrar absolutamente nada en contra del Señor Jesús. Dice, aunque muchos testigos falsos se presentaron, a la desesperación por querer presentarse ahora delante de Pilato y decir, este hombre es un reo, imagínense, si no encuentran nada, ¿cómo van a ir a molestar a este hombre que representa a Roma y decir, bueno, este es un reo? Obviamente el juez de Roma va a decir, bueno, dígame cuáles son los cargos. Y es una estupidez presentarse con un acusado sin los cargos pertinentes. Comenzaron entonces, después de revisar el acta de este individuo, a buscar levantar falsos testigos para entonces presentarse delante del juez y decir, bueno, aquí están los testigos que testifican en contra de este caballero. Y ni aún así hacía sentido las mentiras de los falsos testigos, se encontraron con un serio problema. Por lo tanto, cuando leemos esto, ellos mismos estaban dando testimonio de que Jesús era inocente. De lo contrario, usted no busca falso testimonio, una excusa para presentarlo delante del juez. Tuvieron problemas porque cuando lo presentaban a Pilato decían, pero señores, me están trayendo júzguenlo ustedes, a mí que me vienen a traer. ¿Cuáles son los cargos? Y no hacía sentido. ¿Qué iba a reportar él como representante de Roma si acusaba a este señor? Y entonces trató de cepillarse el caso y arréglense ustedes, eso es problema de los judíos, ¿qué me lo traen a mí? No solamente eso, pero al fin logran convencer de alguna forma, esto habla de lo siniestro, de la trama, la intriga de estos delincuentes, estos asesinos, que supuestamente era el clero de la nación. Convencieron a Pilato. Pilato, que uno podría decir, bueno, al principio se quiso sacar, vio que el asunto no cuadraba y entonces trataron de sacarse el asunto de encima, cayó en la trampa. Y Pilato, y ojo, está Herodes también, porque se lo mandó a Herodes para ver si encontraba, a ver qué hacer con este señor, y Herodes dijo, déjenme de pavada a mí con este asunto, y se lo mandó a Pilato de nuevo. Yo me lavo las manos.
Esto no exonera a Herodes, porque debió haber dicho, deja salir a ese hombre porque ese hombre es inocente. Pero Herodes se lo sacó de encima porque no lo divertía. Y entonces cayó otra vez en las manos de Pilato. Lo que llama la atención es que este señor representante de la ley romana también declaró inocente a Jesús. Nos dice el registro sagrado, esto es Juan el que capta esta cosa, y dice, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ahora pónganse a pensar que ustedes ven a un acusado y el juez, después que se escuchan a los fiscales, la defensa y la acusación, y hacen todo el trabajo de abogacía, y termina entonces el juez dando un veredicto diciendo, ese hombre es inocente. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se debe hacer? Larguen a esa persona, sáquenle las esposas, ábranle la puerta, váyase a casa. Y Pilato dice, este hombre es inocente. Pero lo que llama la atención es que a pesar de declararlo sin ningún delito, por lo tanto debía ser soltado inmediatamente, nos dice en el capítulo 19, dice, entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. A ver, uno se pone a pensar en esto y dice, pero ¿qué está pasando acá con este señor? Lo declara públicamente inocente y da la orden a los soldados, denle una buena paliza a este señor. ¿Por qué? El apóstol Pedro, que convivió con Jesús, lo vio predicar, sanar, actuar. Pedro, que era un hombre que no se le escapaban detalles, era metiche el hombre, siempre era el fanfarrón del grupo, un caso serio, Pedro. Estamos hablando del discípulo, no todavía el apóstol. El aprendiz. Era un hombre que estaba verde. Y Pedro convivió con el Señor Jesucristo. Y más adelante, después que este hombre asume el apostolado y ya es un anciano, escribe la primera carta que mencioné antes, y lo que él saca de conclusión, habiendo vivido y experimentado una relación constante con Jesús, dijo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Vale decir entonces que Jesús no debió de haber estado de ninguna manera clavado en esa cruz y mucho menos ser colocado en el mismo centro de la cruz como el peor de los malhechores. Sin embargo, eso es justamente lo que hicieron. ¿Usted cree que nosotros somos inocentes de eso? Cada vez que le damos la espalda a un inocente que está colgado en una cruz, ¿no estamos siendo cómplices del mismo delito? ¿No estaríamos que estar la sociedad hoy reclamando que se vindique el nombre de ese hombre que fue crucificado injustamente? Cada vez que nosotros pasamos por esta fecha y le damos espalda al acto bochornoso y monstruoso que se hizo en ese lugar, lo que estamos haciendo es simplemente pasando de largo a una injusticia histórica. Si nosotros tuviésemos un problema así, si nuestros padres o abuelos hubiesen sido juzgados así, todavía hoy estaríamos reclamando que se haga justicia. ¿Cuánta gente está reclamando que se haga justicia con los delitos que se hicieron de lesa humanidad durante los campos de concentración nazi en la Alemania de la Segunda Guerra? Se demanda justicia. Y la sociedad hoy guarda completo silencio y es totalmente indiferente a ese acto que marca el centro de la historia. La pregunta es, ¿por qué el inocente Hijo de Dios tuvo que padecer como el peor de los delincuentes de esa generación? Pedro, otra vez el apóstol, es el que nos responde a esa pregunta. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, no se le escapa ese detalle a Pedro, el justo por los injustos y el propósito para llevarnos al Padre, llevarnos a Dios. Mi querido amigo, hay una sincera y siniestra complicidad de parte nuestra cuando le damos la espalda a Jesús y su obra de sacrificio con el fin de reconciliarnos con Dios el Padre. Nosotros merecemos ser condenados,
Pensamos que a lo mejor porque mañana volvemos a los quehaceres de todos los días, zafamos de la responsabilidad, decimos, ellos lo mataron. Pero si nosotros no defendemos al inocente, hijos de Dios, y nos tiramos de cabeza a esa cruz diciendo, perdóname porque he guardado silencio, no he levantado la voz, no he aceptado lo que hiciste en esa cruz, nos hacemos cómplices del asesinato del inocente hijo de Dios. Uno de los delincuentes lo injuriaban a Jesús del costado. Nos dice ahí el versículo 39. La palabra injuriar es seria, la palabra es blasfemeo. Imprecaba al Señor Jesucristo, reprochaba al Señor. Y lo hacía de una manera desafiante. Si tú eres el Cristo, si tú realmente eres todo lo que se ha hablado de ti, todo lo que tú has dicho, durante tu ministerio has dicho, yo vengo del Padre, y has hablado tanto, has fanfarroneado que eres el venido del cielo. Bueno, ¿por qué no te salvas y de paso nos sacas a nosotros de este embrollo en el que estamos? Dice que blasfemaba, no que estaba pidiendo que lo salvase. Y no solamente este escarnio se hacía de parte de este individuo, que consideraba que, como dijo Pablo, la palabra de la cruz es una locura, es un disparate, se sumaba este señor o hacía eco a las burlas del resto de la gente que estaba allí. Ustedes ven, por ejemplo, en el versículo 35 que dice, y el pueblo estaba también mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, de Jesús, diciendo, ¿a otros se salvó? ¿A otros salvó este Señor? Sálvese a sí mismo. Si eres el Cristo, el escogido de Dios, sálvate. Si realmente eso que tú decías es real, bueno, muéstranos, haz algo. Y luego los mismos soldados que supuestamente guardaban la ley y el orden romano, lo que hacían es, en lugar de compadecerse de este señor, porque qué evidencia tenían los soldados de que este señor era un delincuente, todo el mundo sabía que era. Pilato acaba de declararlo inocente. ¿Qué más necesitan los soldados para... Si Pilato, que es la representación romana y no era buena mandarina el señor, todo el mundo sabía que Pilato era un caso serio. Y si el hombre dice es inocente, es inocente. Los soldados sabían que este señor tenía que ser puesto en libertad. Y sin embargo, estando colgado, dice el verso 36, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, torturándolo más al Señor. Tremendo. Hoy seguimos actuando con la misma frivolidad, año tras año, y va a seguir así hasta que el Señor vuelva a este mundo. Pablo tenía razón cuando dijo, para algunos la cruz, la palabra de la cruz es locura. Y los registros históricos lo prueban y la actitud del hombre hoy sigue probando lo que nos dicen las Escrituras. Para la gente es una locura, es una pérdida de tiempo. Muchos en la iglesia hoy están escuchando el mensaje diciendo, ¿qué cuernos estoy haciendo yo acá? Cuando podría estar en casa tomando mate, un té, una cerveza, yendo con los amigos a divertirme, me podría haber ido de camping este fin de semana. Estamos dándole la espalda considerando que es una locura, una pérdida de tiempo dirigir la mirada a esa cruz. La insensatez humana, honestamente, es una epidemia y es contagiosa. ¿El virus es contagioso, que está dando vuelta? Bueno, este asunto de considerar la cruz de Cristo una locura es extremadamente contagioso. Ahora, este señor, cuando le decía a Jesús, bájate de la cruz y sálvanos, lo que no llegaba a entender este pedazo de tarugo es que si realmente sucedía lo que él estaba pidiendo, se iba al infierno. Porque si Jesús se salvaba, en lugar de morir en la cruz, no solamente, sino todos nosotros nos íbamos de cabeza al infierno. En otras palabras, este señor pensaba que la cruz, la palabra de la cruz es una locura, cuando en realidad la locura es esperar que Cristo se salve. Era justamente lo contrario.
Todas las personas que dicen no necesito a Cristo están locos de remate, porque se hacen una falsa ilusión que prescindiendo de Cristo o dándole la espalda a esa cruz al Hijo de Dios, que de alguna manera o bien desaparecemos de la existencia cuando partimos de este mundo, esa actitud nihilista que tienen algunos en la sociedad, o que, qué sé yo, por un acto mágico se va a computar mis hechos buenos. Y de esa forma nos van a abrir con bombos y platillos la entrada al cielo y hasta nos van a tender la alfombra roja para que entremos con todos los honores. Bueno, muchos se van a llevar una tremenda sorpresa cuando vean que en lugar de alfombra roja son clavos y vidrios que nos hacen caminar no hacia arriba sino hacia abajo y nos esperan las llamas eternas del infierno. Nos dice Mateo en el capítulo 27 que los dos ladrones injuriaban a Jesús. Lucas no toma ese detalle, pero otra vez tenemos los evangelios que nos dan diferentes ángulos y podemos entonces sacar el perfil de toda la historia. En el verso 44 del capítulo 27 dice lo mismo, le injuriaban también los ladrones, no el ladrón, sino los ladrones que estaban crucificados con él. Lo que llama la atención es que uno de los ladrones, en un momento dado, no sabemos cuándo, qué es lo que pasó, pero algo sucedió con uno de ellos. Quizás yo pensaba esta tarde cuando estaba ahí en el parque, analizaba la cosa y digo, le venía comentando a mi señora, pero a ver, si yo estoy colgado en esa cruz, soy uno de estos maleantes, y los clavos me están, pero estoy en agonía. Desnudo delante de toda esa gente que me está mirando ahí abajo. Y me estoy muriendo de a poco. Los dolores me están cocinando. El sol que me da encima. Las moscas, la infección, los dolores y qué sé, una cantidad de cosas. El peso de mi cuerpo que está sostenido por esos clavos debe haber sido una agonía tremenda. Y sabiendo que no hay más, ¿a dónde voy a ir yo ahora? Puedo pensar, bueno, mañana me voy a ir a comer un asado. Tal vez una vez que pase todo esto la semana que viene me voy a tomar unas vacaciones porque después de esto yo creo que me hace falta un descanso. Lo único que le queda a este hombre es decir, bueno, se terminó, llegué al final del camino y ¿ahora qué? Y yo digo, pero a ver, si yo estoy en esa condición y tengo a este que dice que es el Hijo de Dios, bueno, pero a ver, Señor, escúchame, si no sé, entonces no entiendo estas cosas, pero por las dudas, acuérdate de mí, porque acá estamos fritos, de acá no salimos. Pero no. Uno de ellos, en cambio, se ve que estuvo rumiando el asunto. Primero injurió al Señor con el otro individuo, a Jesús, pero algo pasó. ¿Cuánto le llevó para despertarse? No tiene interés el Evangelio en contarnos. Va directamente a la actitud del individuo, que es lo importante. No es el tiempo que llevamos para convencernos o ser convencidos por el Espíritu Santo, sino el despertar de la locura y mirar al que está crucificado. Ese señor al fin renunció a toda esperanza, no hay nada que hacer. De acá no salgo. Y si salgo, salgo muerto. Y entonces la única carta que le quedaba a este señor es dirigir los ojos a ese Jesús que está colgado en el centro y sabía perfectamente que ese era inocente. Él se lo declara al otro individuo. Y de esa manera entonces lo que parecía un imposible se convierte en una realidad. Y este hombre recibe la promesa más gloriosa que toda persona pueda recibir. Dice el verso 40, respondiendo el otro le reprendió a este amigo que tenía y diciendo, ni aún tú temes a Dios, todavía con todo esto, ni siquiera ahora en estas circunstancias, ni ahora, ni todavía temes a Dios, estando en la misma condenación. Ojo, este señor no está pensando en la condenación de los romanos, ahora está dirigiendo la atención al juez de jueces, que es Dios. Él no dice, no tienes miedo del emperador, de Pilato, de la justicia romana. Está diciendo eso, ya está. Estamos cocinados. Ahora el asunto es peor todavía. Ya fuimos condenados en la tierra, pero ahora estamos directamente delante del juez que es Dios. ¿No temes a ese juez?
Estando en la misma condenación, este no es esa actitud estrafalaria de que si me muero sin Cristo me salvo. No, este señor, y eso que no tuvo tiempo ni de cursos de capacitación teológica, ni de estudios bíblicos, este señor sabía perfectamente que están todos fritos, tú estás condenado y yo también. ¿No temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos. La justicia nos hace recibir lo que merecieron nuestros hechos, mas y ahí declara la inocencia, ningún mal hizo. Hasta los reos declaran la inocencia de Jesús. ¿Pero qué somos, brutos nosotros hoy? Que no queremos aceptar las cosas. Un pedazo de bruto, un criminal, a veces tiene más criterio y más inteligencia que el hombre de sociedad del siglo XXI. Es el colmo de los colmos. Bueno, pero es así. Esa es la realidad. Este señor reconoce ciertas cosas. Estaba contemplando el perfil de este reo que confiesa a Jesús. Y hay varias cosas. Este señor comienza confesando la verdad de los hechos, no lo que piensa, no hay hipótesis. Ya no tiene nada que inventar o esperanzarse o hacerse ilusiones. El hombre habla las cosas como son. Y lo que encontramos en el verso 41 es, la primera cosa que confiesa que es un hecho real, que le cae la ficha al fin a este hombre, es que padecen lo que merecen sus malos actos. Si la tendencia es que yo no actué tan mal como para merecerme el castigo. Todos los delincuentes que van a la cárcel dicen, yo soy inocente. Todos los presos son inocentes. Usted va y le pregunta a los reos, no, se le fue la mano a la policía. Es cierto que a la policía se le va la mano. Pero si la policía lo garrotea a uno, miren, hay datos, ¿no es cierto?, de abusos policiales, pero resulta que cuando empiezo a leer la historia de varios casos en Estados Unidos, encuentran a las personas que llevaban drogas, que robó 4 bancos, un hombre que, qué sé yo, andaba, le golpeaba a la mujer, y claro, en una de esas lo agarró la policía, y claro, la policía actúa en una forma brutal y se meten en unos líos bárbaros. Pero lo ponen al tipo como un inocente. Dejémonos de pavadas, señores. El hombre es un reo, merece estar preso, es un delincuente. El policía también, pero no tratemos de exonerar al delincuente porque a uno se le fue la mano. Los dos tienen que ir presos, eso es justicia. Pero no, este tipo es un mártir, es un santo. Pintamos las paredes con los delincuentes y son nuestros héroes de la sociedad, el ejemplo a seguir. Vamos, señores, pero ¿dónde tenemos guardados los criterios? Ese es el tipo de mentalidad que crucificó a Cristo en el Calvario. Los atorrantes pidieron a Barrabás en el juicio, un delincuente, un maleante, que los dejen libre, y crucificaban al hombre inocente. Y hoy seguimos haciendo lo mismo. No cambiamos nada. Este señor al fin reconoció, yo merezco el castigo, y tú y yo también. Ponte a pensar, ¿cuántos pecados cometiste en tu vida? Tal vez no mataste a nadie, ojalá que no. ¿Pero alguna vez dijiste una mentira? Chao, estás frito, te vas al infierno. Pero es una barbaridad, el calentador porque dije una mentira. Sí, señor. La justicia de Dios demanda absoluta cristalinidad. Un solo pecado te manda al infierno. Miren lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué le hicieron a Adán y Eva? Este hombre no violó a nadie, no robó un banco, no mató a nadie. ¿Qué hizo? Se comió una fruta que no debía comer. Y tanto lío por comerse una fruta que no debía comer. No, el delito es que le dio la espalda a Dios. Y por eso merece el infierno. Nosotros, yo creo que hicimos más líos que comernos una fruta prohibida, ¿no es cierto? Si somos francos, a lo menos yo sí, cometí muchos pecados. Merezco el infierno. Todos merecemos el infierno. El apóstol Pablo en su teología dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos merecemos la condenación eterna. Este señor, sin tanta instrucción teológica, llegó a entender, en donde yo estoy, esto es lo que yo merezco. Confesó sus malos actos. Y nosotros tenemos que empezar por reconocer eso, que no merezco la salvación, merezco la condenación. Cualquiera que diga que no es un cínico y está más loco que una cabra.
La segunda cosa es que confiesa la inocencia de Jesús. Verso 41, acabo de leerles el pasaje. El hombre, por lo general, reclama la inocencia. El otro señor decía, Señor, sálvate y sálvanos a nosotros. En otras palabras, yo no merezco estar colgado acá. Sácanos de este lío. Qué cara dura, ¿eh? El hombre estaba ahí y en lugar de, abogar por el inocente, él decía, yo también soy inocente, así que sálvate tú y sálvame a mí también. Pero no, Señor, él tenía que agarrar y decir, yo me la tengo que aguantar porque realmente me lo merezco, como hizo el otro. Pero no, él pensaba que tenía que ser liberado también de la cruz. Cinismo total. Y luego tenemos a este hombre que también, otro detalle, el verso 42 pone la fe en Jesús. El otro no, pero este señor sí. Pone su fe no solo en la persona de Jesús, sino que pone la fe en lo que está haciendo Jesús en ese lugar. La obra del Señor Jesucristo. Pone su fe en la partida del Señor. Otra vez le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Note que cuando está diciendo cuando vengas, está dando por sentado que en su mente ya entiende que se va. Porque si se queda, entonces ¿cómo va a venir? Para poder venir tiene que ir a algún lugar. Entonces dice, ¿a dónde va este Señor? Tu reino. Cuando vengas en tu reino, en tu gloria. Este Señor ya da por sentado que lo que está haciendo Jesucristo no es solamente un acto de salvación para aquellos que crean por fe, por eso está hablando con él, sino que el Señor Jesucristo va a partir. Este hombre está convencido que existe la vida post-mortem y que allá va el Señor Jesucristo. Y no solamente su partida, sino que también confiesa su retorno. Cuando vuelvas, el regreso de Jesús. Teología básica. Este señor era un maestro de escuela dominical sin haber aprendido un solo curso. Ahora, lo que también reconoce este señor en cuanto a Jesús es que no es el lugar que merece Jesucristo de morir como un criminal. Se trata de el único y suficiente Salvador, la única respuesta que este Señor tiene a su mano. En otras palabras, esa cruz no es una locura, es poder de Dios para salvarlo a él, tal como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios. Cuando miramos, para ir atando cabos, todo este incidente en la cruz con relación a estos malhechores, hay mucho que se puede sacar del texto porque se habla más en la narración. Pero lo que notamos para nosotros reflexionar en esto de la cruz, hay algunos detalles que son sobresalientes. Uno de ellos es que podemos mirar a esa cruz con una actitud diferente a la que lo hemos hecho socialmente hasta ahora. No tenemos que mirar la cruz como la miraba el otro malhechor. Es una locura, es un mito, esto es un disparate. ¿Pero qué me están hablando a mí? ¿Qué es eso de la cruz, de aceptar a Cristo? ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo? Podemos tener una actitud diferente. Es posible, lo vemos en este señor. Él tuvo una actitud diferente a la del otro maleante que no quiso saber nada con Jesús. Es decir, no mirar la cruz como simples espectadores, como los que estaban allí mirando este espectáculo bochornoso a los pies de este escándalo moral y social y legal también que se dio en aquellos días. Es decir, burlarnos de esa obra que hizo Dios en Cristo Jesús y pasar de largo y mañana estar envuelto en los quehaceres como que la cruz no tiene ningún efecto ni trascendencia en mi vida. La segunda cosa que podemos captar de este episodio es que nunca es tarde para arrepentirse mientras tengamos vida. Nunca. No importa cuán malo hayamos sido, la magnitud del pecado. Si venimos a Cristo, hay salvación, hay esperanza. Podremos haber cometido el peor de los delitos. Estos señores, vuelvo a repetir, malhechores que hicieron de todo. Y sin embargo, uno fue salvado cuando puso su fe en Jesucristo. Y noten que fue en el minuto final. Después de esto se murieron esta gente. Así que no hubo un momento en que digamos, mientras está vivo, que diga, bueno, ya cruzaste la línea, no tienes esperanza. No, Señor, hasta que no
damos el último respiro, tenemos esperanza de recibir esa bendita salvación que nos ofrece Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No desperdicies el tiempo. No desperdicies la hora. Y número 3, reconocer que en Jesús, y solamente en Jesús, tengo esperanza. No en que se salgan los clavos, que alguien venga, fuera de Jesús, que venga alguien a sacarme de ahí, algún soldado arrepentido, que Pilato cambie de opinión, que los religiosos se pongan a orar desesperados por un milagro para que las personas... No hay nada que se pueda hacer. Tú te quedas en esa cruz, te mueres ahí. Nuestra cruz es el infierno. Solamente en Jesús tienes la esperanza de obtener el perdón de tus pecados y la vida eterna, aunque estés condenado eternamente por la justicia de Dios que no tiene ninguna falta. Merecemos la condenación eterna, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Ahora, la respuesta de Jesús, dejemos de mirar a estos individuos porque el centro de toda la narración no son los ladrones, sino Jesús. Y cuando miramos a Jesús, ¿qué es lo que en definitiva ilusionó a este reo que confiesa al Señor? Y hoy nos ofrece a nosotros la misma esperanza que le ofreció a este Señor. Y entonces en las palabras de Jesús tenemos garantías firmes. Tenemos, por ejemplo, la garantía del perdón. A este Señor les dice, estarás conmigo. Si este Señor se va al infierno, Jesús no va a ir al infierno con él. Cuando dice estarás conmigo, quiere decir que este Señor que merecía irse de cabeza al infierno, el Señor le acaba de ofrecer entrada al cielo. Vas a estar conmigo. Si este Señor acaba de confesar, cuando vengas en tu reino, está yendo a aquel lugar hermoso y va a volver de ese lugar. Cuando Jesús dice estarás conmigo a donde voy, le está dando la esperanza a este Señor de despreocúpate porque el infierno ya es historia para ti. Ahora vas para arriba. La segunda cosa es la garantía de pasar a su presencia. No dice, estarás por allá en algún rincón. Estás perdonado, sí, pero no te quiero ver la cara, porque eres un delincuente, un reo, un atorrante. No, dice, estarás conmigo. La comunión continua con el Señor. Estarás conmigo, a mi lado. Y número 3, la garantía de un futuro glorioso. Dice, hoy estarás en el paraíso. Ahora estás acá en este infierno momentáneo, pero dentro de un rato. Hoy, antes de terminar el día, vas a morir. Se terminó. Pero hoy vas a estar, no en el infierno, no en este madero, vas a estar conmigo en el paraíso. El futuro cercano en un lugar glorioso. Las palabras de Jesús, cuando las consideraba, digo, qué hermosa promesa, qué garantía que tenemos aquellos que dirigimos la vista a ese que está en el centro y no como el otro bruto que agarró y le dio la espalda a la oferta de salvación. Hermano querido, eso es el Evangelio. Ese es el meollo del asunto. Cuando hoy hablamos de predicar el Evangelio, eso es el Evangelio. Es la buena noticia de que nosotros mereciendo la muerte, como este Señor, sin embargo, si ponemos la mirada en Jesús, gratuitamente nos ofrece, aunque no lo merecemos, el perdón de los pecados. Y estar con Él y en un lugar glorioso que es el mismo cielo en la presencia de Dios. Para uno de los malhechores, la palabra de la cruz le resultó una verdadera locura. Para el otro, poder de Dios, para salvación. Y yo me pregunto, ¿y para usted? ¿Qué es? ¿Qué va a hacer usted con ese mensaje? No el mío, Esto que se nos relata en la Biblia. Olvídese de todo lo que le estoy diciendo. Yo estoy tratando de llevarlo a lo que nos cuenta la narración histórica.
Hoy puede partir de este lugar. Y los que me escuchan a través del canal, lo mismo. Usted ahora sale de la cámara, para este aparato, se pone a conversar a lo mejor con los familiares en casa o yo que sé dónde está. Bueno, usted en este instante puede partir de la televisión o de este lugar con una garantía. O se va al infierno o se va al paraíso. Garantizado. O se va de cabeza al infierno o se va al cielo. Hoy es políticamente incorrecto decir eso, pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios. O vamos a condenación o vamos a salvación. Dice allí otra vez, recuerde lo que dice este hombre, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que recibieron nuestros hechos. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte y destitución externa de la gloria de Dios. 1, 2, 3, 4 mil pecados, no interesa, el pecado se paga con la condenación. Dios no quiere condenarlo, por eso envió a Jesucristo a morir en esa cruz. Era necesario que dé su vida para que a través de la muerte de Cristo sus pecados, 1 o 1000, sean clavados, depositados en los hombros de Cristo y Cristo clavado en esa cruz porque alguien pagó, murió en su lugar. Usted merece la muerte eterna y alguien murió en su lugar, reemplazó su lugar para él padecer los dolores de la muerte y de esa manera usted recibir la vida eterna. Eso es el Evangelio. La inmerecida salvación y la prometida fidelidad de Cristo estando con nosotros y nosotros con Él en ese lugar maravilloso que acá se denomina el paraíso. Dice el evangelista Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga en Él vida eterna. Frente a esa cruz, mi querido hermano y amigo, hoy se dividen los caminos. ¿Cuál es el camino que escoge usted? ¿Locura o salvación? Yo no puedo hacer nada por usted. Nadie puede hacer nada por usted. Jesús puede. ¿Locura o salvación? ¿Es usted un loco cuerdo o es una persona sensible al mensaje de la cruz? La respuesta ahora la tiene usted. Padre, gracias por esta narración que nos dejaron los evangelistas y que nos dirigen la atención a ese momento crucial en la historia en donde se definen los destinos eternos de las personas. No moriste en vano, Señor, en esa cruz. Llevaste nuestros pecados en ese lugar. Lamentablemente muchos consideran que es un disparate, un mito, una fantasía, una ilusión de gente supersticiosa. Bueno, si ese es el caso, entonces somos supersticiosos, no nos interesa lo que diga la sociedad. Será una locura para ellos, pero para nosotros, como dijo Pablo, es poder de Dios para salvación. Te ruego, Señor, que si hay alguien aquí en este santuario o a través de la cámara que no ha aceptado todavía al Señor Jesucristo como Salvador de su vida y Señor de su vida, te ruego que a través del Espíritu Santo le traigas convicción y pueda, Señor, aceptar esa gratuita salvación, que el precio de esa salvación es la sangre del Hijo de Dios. Para nosotros es gratuita. Y que, Señor, le otorgues el perdón y la vida eterna. Te rogamos por esas almas. Si alguien está haciendo la oración en este momento, dale, Señor, la salvación y el perdón como tú has prometido. Te lo rogamos, Señor, te lo imploramos, en el nombre precioso de aquel que lo dio todo por nada, que es Cristo Jesús, el perfecto Hijo de Dios. Amén.